Hola amigos youtubers, en este video les voy a mostrar cómo conectar un disco duro a un estéreo de carro. Bien, vamos a ello. Pues bien, tenemos este disco duro de 1 TB lleno de música. Ahí está, 1 TB. Sí, y les voy a mostrar, les voy a enseñar más bien cómo prepararlo para que nuestro autoestéreo lo reconozca. Sí, aquí está el estéreo. Vamos a abrir aquí. Abrimos el switch para que encienda. Ahí está. No es truco, miren. Ahí está el radio, auxiliar, Bluetooth audio y otra vez radio. Bueno, lo vamos a apagar. Y bueno, ahí está. Lo único que vamos a hacer es conectarlo. Vemos que se enciende el LED del disco duro. Y enseguida, a ver, tarda un poquito en leerlo, pero vale la pena. Sí, ahí está. Ahí está. Como ven, puedes tener tantas canciones como quieras con tu disco duro conectado. Mira. Y aquí hay un montón. Ahorita nada más tiene mi disco duro. Este tiene nada más como 60 gigas de música. Esto es muy ideal para cuando quieres viajar y sin estar cambiando de USB. ¿Sí? Vamos a la otra parte, que es preparar el disco duro para que nuestro estéreo lo lea sin ningún problema. El único detallito aquí es que entre más grande el disco duro y más archivos tengas de audio, más se tarda en leerlo. Pero una vez que lo lee y guarda memoria, ya sin ningún problema. Les digo, esto es ideal para los viajeros. Sí, aquí no pasa nada. Está leyendo todas las canciones, siempre y cuando sean MP3 y WMA. Y si nos vamos a la navegación por carpetas, no acabamos ahorita. Con decirles que aquí está la discografía de Tiesto guardada, miren. Y en alguna de esas carpetas, porque todas esas son carpetas. Sí, son como
5000 canciones más o menos. Ya no hay compilation. Ahí están las de Tiesto ya. Separadas por carpetas. Disculpen amigos si se hace muy largo este video, pero quiero que vean que no es mentira que está conectado un disco duro a un auto estéreo. Muchos van a decir que pues, era posible, si no, pero mucha gente no sabe cómo hacerle, porque los discos duros portátiles vienen con un formato distinto que nuestros autoestéreos no leen. Y pues les quiero enseñar más que nada cómo prepararlo, ¿sí? Esa es la parte donde ya está listo el disco. Ahora vamos a la parte donde lo vamos a preparar para copiarle nuestra música. Antes que nada tengo que decirles que nuestro disco duro lo podemos comprar. Si gustan pueden comprarlo nuevo, si no pues ahí un usado, o les voy a enseñar también cómo armar uno. Bien sencillo, sí, solo es conseguir dos partes. Y bueno, antes que nada, si ya tienen uno y tienen música y archivos y todo eso, les recomiendo que si no tienen dónde respaldarlo, mejor ni la muevan. Hay otra manera donde se puede cambiar el formato, pero no es meramente confiable, ya que lo pueden perder todo. La mejor manera es que si tienen su disco duro y no tienen archivos importantes o tienen donde respaldar, por ejemplo en su laptop, pueden conseguir uno dedicado. Pues bien, antes que nada quiero advertirles que el hacer esta conversión, si tienen archivos que pesan 4 gigas o más, déjenme decirles que no va a ser posible que los copien, ¿sí? Me refiero a archivos grandes, ya pasado de 4 gigas y medio, porque el formato no lo permite. Pero bueno, vamos a hacer esto y bueno, tienen que ir a la computadora más que nada, encenderla, agarrar su disco y bueno, vamos a hacerlo. Y antes que nada, antes de ir a ello, déjenme decirles que no va a ser posible que los copien, ¿sí? Me refiero a archivos grandes, ya pasado de 4 gigas y medio, porque el formato no lo permite. Pero bueno, vamos a hacer esto y bueno, tienen que ir a la computadora más que nada, encenderla, agarrar su disco y bueno, vamos a hacerlo. Bueno amigos, pues esta es la parte donde les enseño a armar el disco duro externo, a convertirlo en externo. Necesitamos un disco duro de laptop, ¿sí? Así como este. Sí, en caso de que lo quieran armar así. Y necesitamos una carcasa como esta que tengo aquí. A ver que enfoque. Gabinete para disco duro, o carcasa para disco duro, y trae su cable USB. Aquí está su cable. Este es USB 3.0. Pues bien, la carcasa la pueden comprar en línea en Mercado Libre, o pueden acercarse a alguna tienda de computación y preguntar por ella. No les debe de costar más de 250 pesos, 300 pesos cuando mucho, ¿sí? Esta la compré en Mercado Libre, me costó 250 pesos.
Y bueno, el disco duro pues, lo pueden comprar desde de cualquier capacidad, desde no sé 80 gigas hasta 1 terabyte, dependiendo de cuánta música quieran tener. Hasta yo digo que con uno de 120 gigas es suficiente. Pues bien, aquí tengo uno de 500 y aquí tengo uno de 1 terabyte, ¿sí? Pues vamos a armar el de 500 y les voy a enseñar cómo, aquí con la lap, les voy a enseñar cómo prepararlo para que nuestro auto estéreo lo lea. Primero que nada, bueno, si encuentran este mismo modelo, pues es muy sencillo de armar. Lo que vamos a hacer es, vemos aquí las mosquitas, coincidan con las mosquitas. Este método, este conector se llama SATA o Serial ATA, como ustedes lo quieran llamar. Lo único que tenemos que hacer aquí es que embone perfectamente. Y listo. Solo vamos a poner la tapa. Y listo. Con eso tiene. ¿Sí? Y ya está nuestro disco duro externo. Ahora vamos a ir a la lab para prepararlo. Bien amigos, abrimos el programa o My Partition Assistant. Bien, vamos a recargar. Ya recargó. Aquí nos aparece el disco, no tiene formato. Vamos a clicar en crear partición, ¿sí? Hay que fijarnos que esté en MBR, ¿sí? Tengan cuidado, crear partición. Seleccionamos qué tamaño. Aquí este formato lo vamos a cambiar a FAT32, es el que reconoce nuestro auto estéreo. Tenemos un nombre, Pioneer HDD Disk, no cabe disk, HDD, ok, ¿sí? Vamos ok. Y ahora vamos a la parte superior, ¿sí? Hay que poner cuidado entre estos dos formatos, ¿sí? Tiene que estar en MBR, ya que si no el estéreo tampoco lo reconocerá. Vamos a aceptar, clic en proceder, le damos que sí y va a ser el formateo. ¿Sí? Hay que tener cuidado de no confundirse con el disco que trae nuestro equipo, ya que si nos llegamos a confundir podemos dejar nuestro equipo mal, así que pongan cuidado. Su disco duro externo siempre va a ser el disco 2. Bien, ya reconoció. Ahora vamos a ver si ya nos aparece en equipo. Aquí está. Bien, aquí igual miren, aparece FAT32 y NTFS, ¿sí? Es el formato que no reconoce nuestro estéreo, tiene que ser FAT32, ¿sí? Miren, aquí es GPT y este es MBR, tiene que estar en MBR, ya que si no también tendremos problemas para que lo detecte el auto estéreo, ¿sí? Ponemos cuidado con eso y bueno, vamos a ver la música. Aquí están las carpetas. Vamos a ver el tamaño de la carpeta en total, porque la vamos a copiar toda. Ahí está cargando. 32.7 gigas, 4977 archivos. Muy bien, vamos a regresar y seleccionamos todo, control E, control C y control V. Y aquí vamos a adelantar a convertirlo a FAT32. Ya terminó la copia y ya está listo nuestro disco amigos. Ya podemos desconectarlo
y vamos a ir a nuestro auto estéreo a probarlo. Y bueno, vamos a seguir con la prueba. Bien amigos, para los que compraron su disco ya listo, les voy a enseñar otros pasos para prepararlo para el estéreo. ¿Sí? Vamos a la computadora otra vez y les voy a enseñar cómo prepararlo. ¿Sí? Hay que tener hay que seguir los pasos. Les voy a dejar los programas en la descripción para que lo puedan hacer fácil y sencillo sin ninguna complicación, con los mismos pasos que yo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Y bueno, vamos a la computadora y a ponernos manos a la obra. Bien amigos, vamos a conectar nuestro disco. Está. Y vamos a abrir nuestro programa. Vamos a quitar esto también. Bueno, vamos a Make Partition Extend. Sí, vamos a preparar este disco duro para que nuestro equipo lo lea, ¿sí? A que nuestro estéreo. Bien, tenemos que poner especial cuidado porque, por ejemplo, lo voy a desconectar. Cuando ustedes abran este programa, el único disco que van a ver es este. Este no lo toquen para nada, ¿sí? Este disco hace referencia al disco de su computadora, ¿sí? Dependiendo de cuántos discos tengan son los que van a aparecer. Lo que les recomiendo es conectar el disco. Por ejemplo, ahorita ya lo conecté. Y le van a ver recargar las propiedades que decía. Propiedades fueron cambiadas, le da que sí. Y aquí nos va a aparecer el disco duro externo. Si nos damos cuenta, tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Este es ¿cómo se llama? El formato de arranque o el tipo de formato. Por ejemplo, este formato lo usa desde Windows 8 para el arranque rápido o el UEFI. Bueno, no me voy a meter en detalles técnicos porque muchos de ustedes probablemente no me entiendan. Pero bueno, el que vamos a usar es este formato MBR. Si el disco que conectamos aparece como GPT, aquí hay una opción que nos permite convertirlo a GPT. Solo la seleccionamos, convertirla a MBR. En este caso nos dice que lo podemos convertir entre MBR y disco GPT y lo podemos convertir a GPT y viceversa. Si aparece aquí GPT, perdón, acá, lo vamos a pasar a MBR usando esa opción, le damos OK y por acá nos van a aparecer las tareas pendientes. ¿Sí? Convertir disco 2 a GPT. En este caso pues ya está en GPT. Aquí debe de aparecer convertir disco 2 a MBR, por ejemplo. Pero bueno, vamos a descartar esa opción. Y vamos a lo que les iba a enseñar. Es esta opción la que vamos a usar. NTFS to FAT32 Converter. ¿Sí? Aquí ya se cierra todo el programa y nos pregunta qué queremos hacer. Dice Aumei NTFS to FAT32 Spanglish. NTFS to FAT32 NTFS, bueno, X. NTFS a FAT32 convertidor. Es específicamente diseñado para convertir el archivo de sistema de NTFS a FAT32 sin perder ningún archivo y viceversa. Miren, hay dos opciones, ¿sí?
Por ejemplo, si nuestro disco duro es NTFS, lo que queremos es pasarlo a FAT32. Seleccionamos esta opción, NTFS to FAT32. Dice convertir NTFS a FAT32 sin perder datos. Le damos que sí, siguiente. Y ya nos pregunta cuál. En este caso es D. ¿Sí? Vamos a comprobarlo cuál partición aparece aquí. Y sí, es la D. Fíjense en la letra. Ok, damos siguiente. Analiza. Y aquí nos da una advertencia. Dice, por favor nótese que los siguientes archivos NTFS no son soportados por FAT32. Archivos comprimidos, archivos encriptados y archivos pasados de 4 GB. ¿Sí? Si la partición contiene esos archivos, podrías descomprimirlos, desencriptarlos, estos archivos, o cortar los archivos de más de 4 GB en múltiples pequeños archivos antes de la conversión a FAT32. De otra manera, los archivos podrían perderse después de la conversión, y aquí nos marca los archivos. ¿Sí? En mi caso pues ya sería cuestión de hacer esto. Si no les importan esos archivos, lo pueden dar a ignorar. Siguiente y ya siguen los pasos. ¿Sí? No puedo avanzar más porque si le doy cuello a estas películas, más bien a esta, me crucifica mi esposa, así que ya les mostré la opción. ¿Sí? Si tienen alguna duda, déjenme su comentario y yo con gusto les responderé, pero sí usando el mismo programa sin ningún problema. Pues bien, eso sería todo con la conversión al disco duro. Y bueno, ya sería cuestión de copiar los archivos y hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Bien amigos, pues ya estamos de vuelta en el carro. Vamos a conectar el disco que armamos. ¿Sí? Procederemos a conectar este cable allá en el estéreo. Ahí está, vamos a asegurarnos de que cabe bien. Ahí está. Abrimos el switch. Ahí está leyendo. Se va a tardar en lo que arranca el disco y agarra la velocidad marcada. Por ejemplo, este es de 5400 revoluciones por minuto. Con la que alcanza esa velocidad, una vez que ya la alcanza, ya empieza a leer datos. Y aquí ya tenemos. Sí, ahí ven el LED parpadeando. Pues bueno amigos, estas son dos de las opciones que podemos usar para usar nuestro disco duro en el estéreo de nuestro auto. Sí, tenemos este camino que podemos armarlo, conseguir todo y armarlo, es mucho más barato. O el otro camino, que es comprarlo ya listo. Sí, también se los voy a enseñar a preparar, porque cuando lo compran viene con otro formato o no viene, o viene sin formato. Si viene sin formato, es el mismo procedimiento que hicimos con ¿sí? Pero si no viene, si viene con algún formato o algo, pues ya
lo vamos a preparar para que el estéreo lo pueda leer, ¿sí? Es importante mencionarles que pues si no quieren, si tienen un disco duro que usan para la escuela, para el trabajo, para lo que quieran, les recomiendo mejor armarlo, porque así se consigue uno hasta de 120 GB, 160 y le meten toda la música que quieran y exclusivamente para su estéreo. O si lo quieren compartir no hay ningún problema, pero ya no van a copiar archivos de 4 GB, como es el caso de algunas películas y eso. Pues bien amigos, les voy a dejar los links de descarga de los programas en la descripción. Les invito a ver mis demás videos. Próximamente estaré subiendo más más videos. Espero que les guste. Si tienen alguna duda, no olviden dejar su comentario. Con gusto les respondo, aunque me tarde, pero tendrán una respuesta. Por favor, aquellas personas que ya saben cómo es esto, que ya saben cómo preparar esto, eviten malos comentarios, por favor. Si van a entrar a insultar, mejor, ¿para qué entran? Sí, he tenido comentarios ahí medio raros, medio insultantes, pero por desgracia, y se me adelantó YouTube, entonces, yo estoy aquí para apoyar a la gente que no sabe mucho del tema, no para, buscar problemas con nadie, ¿sí? Y pues un saludo a todos mis suscriptores que bueno, yo no les pido que se suscriban, ¿verdad? Pero pues, ni tampoco les pido que le den like ni que compartan. En fin amigos, pues eso es todo de mi parte. Le mando saludos a todos. Cualquier duda aquí estamos. Todavía están pendientes algunos videos también. Y pues hasta la próxima amigos. Espero que les haya gustado. Y bueno, con esto ya tendré música para rato.